Mi hijo me dio 3 bofetadas frente a 300 invitados, apretando los dientes mientras gritaba: ¡Aprende a aceptar, estúpida! Me desplomé en el suelo del escenario, con el sabor salado de la sangre llenándome la boca, entre las risas burlonas de los ricos. Pero en vez de llorar o suplicar, sonreí. Saqué lentamente el celular de mi bolso, hice una llamada y solo dije 5 palabras. Él no sabía que, 5 minutos después, todo lo que había guardado en silencio durante 777 días comenzaría a salir a la luz. Y la historia que estoy a punto de contarte va a revelar el alto precio que mi hijo tuvo que pagar por su soberbia y traición. Me llamo Elena. Tengo 65 años. Ese día era el 10º aniversario de la fundación de su empresa, celebrado en un hotel de 5 estrellas en la Ciudad de México. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba, pero yo sentía un calor asfixiante. Olía a perfume caro, a champán y a hipocresía. Mucha hipocresía. Carlos me rodeó los hombros con su brazo. Su traje italiano de seda suave contrastaba dolorosamente con la tela áspera de mi ropa. Para todos los presentes, él era el hijo pródigo, el empresario exitoso que cuidaba de su pobre madre senil. Para mí, en ese momento, solo era un extraño que olía a ambición desmedida. Él sonrió a la multitud, mostrando esa dentadura perfecta que yo le pagué con mis ahorros de toda la vida. Damas y caballeros. Su voz retumbó en los altavoces, llena de falsa emoción. Esta es mi madre, Elena. Aunque su mente ya no es lo que era, aunque a veces olvida quién soy, yo sigo aquí, honrándola y cuidándola como ella se merece. Un murmullo de ternura recorrió el salón. Vi a varias señoras de la alta sociedad secarse una lágrima, conmovidas por la devoción de mi hijo, pobres ilusas. No sabían que todo esto era un teatro, un guión que Carlos había escrito cuidadosamente durante 777 días. Entonces, llegó el momento. El motivo real por el que me había sacado de la cocina y me había subido a este escenario. Un notario se acercó con una carpeta de piel y una pluma dorada. Carlos tomó los documentos y me los puso enfrente, manteniendo esa sonrisa de tiburón. «Mamá», dijo, acercando el micrófono a mi boca, para que todos escucharan mi supuesta gratitud, «en este día tan especial, quiero quitarte un peso de encima. Firma aquí. Es para traspasarme la gestión de tu fondo de pensiones y la casa del pueblo. Yo los cuidaré por ti, para que no tengas que preocuparte por nada en tu vejez. Vamos, dales ese gusto a todos». El salón estalló en aplausos. Me estaban animando a firmar mi propia sentencia de muerte. Carlos quería arrebatarme lo último que me quedaba: la casa donde creció, el dinero para mis medicinas. Quería dejarme en la calle, legalmente y con testigos. Mis manos temblaban, no por la edad ni por el miedo, sino por una rabia fría que me subía desde el estómago. Miré la pluma, miré a mi hijo, y por primera vez en 2 años dejé caer la máscara de la viejita inofensiva. Agarré el micrófono con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Levanté la vista y clavé mis ojos directamente en los suyos. «No», dije. Mi voz salió firme, sin un rastro de duda. «Ese dinero es para mi vejez, Carlos. Y esa casa es para tu esposa y tus hijos cuando termines de arruinarlo todo». El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si alguien hubiera robado todo el aire del salón. Los aplausos murieron al instante. Las copas dejaron de tintinear. 300 invitados contuvieron la respiración. La sonrisa de Carlos se congeló. Pude ver cómo se le tensaba la mandíbula. Su orgullo, ese ego inflado que alimentaba cada mañana frente al espejo, acababa de recibir un golpe mortal frente a la élite de México. Él se inclinó hacia mí, como si fuera a darme un beso en la mejilla para calmarme. Pero no fue un beso. Pegó sus labios a mi oído y susurró, con una voz que era puro veneno: «Firma ahora mismo, vieja maldita. No te atrevas a dejarme en ridículo». Sentí su aliento caliente en mi oreja. Olía a alcohol y a desesperación. Me enderecé, ignorando su amenaza. «Estás borracho, hijo. Detente ahora», le dije al micrófono, para que todos lo oyeran. Y entonces, el demonio que llevaba dentro se soltó. ¡Zas! La primera bofetada me tomó por sorpresa. Mi cara giró violentamente hacia la izquierda. El sonido del golpe resonó seco en el silencio del salón.
Un grito ahogado escapó de la garganta de los invitados. ¿Te atreves a darme lecciones a mí?, gritó Carlos, con la cara descompuesta por la furia. ¿A mí, que te doy de tragar? Me llevé la mano a la mejilla. Ardía. Ardía como el fuego. Pero no bajé la mirada. ¡Zas! El segundo golpe fue más fuerte. Me hizo tambalear. Eres una inútil. Una mantenida. Vi por el rabillo del ojo que Sofía, mi nuera, intentaba subir al escenario, con su vientre de 7 meses abultado bajo el vestido. Pero uno de los guardaespaldas de Carlos la detuvo en seco. Los ojos de Sofía estaban llenos de terror. Yo intenté mantener el equilibrio, agarrándome del atril. Pero Carlos no había terminado. La vergüenza pública había desatado a la bestia. Levantó la mano una vez más, con el puño cerrado, y descargó toda su frustración sobre mí. ¡Zas! Este fue el golpe definitivo. Sentí cómo mi labio se partía. El sabor metálico y salado de la sangre inundó mi boca al instante. Mis piernas fallaron y caí al suelo, sobre la alfombra roja del escenario. El impacto me sacudió los huesos. Todo me daba vueltas. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. Aprende a aceptar tu lugar, estúpida, rugió él, escupiéndome las palabras. Si sigues viva es porque yo lo permito. Estúpida. Esa palabra, esa maldita palabra retumbó en mi cabeza más fuerte que el golpe físico. Estúpida. Así me había llamado durante 777 días. Estúpida por tirar la comida. Estúpida por no saber usar el control remoto. Estúpida por existir. Carlos se arregló el saco, respirando agitadamente. Se volvió hacia el público, recuperando su máscara de víctima sufrida. «Perdonen, señores», dijo, jadeando. Mi madre ha tenido otro episodio psicótico. Ya saben cómo es la demencia. Se pone violenta. Hizo una seña a sus hombres. Llévenla al almacén. Que no moleste más. Pero yo no me moví. No lloré. No supliqué. Me senté lentamente sobre mis talones, en medio del escenario. Con una calma que helaba la sangre, saqué un pañuelo de tela de mi bolso. Me limpié despacio el hilo de sangre que bajaba por mi barbilla. El pañuelo blanco se tiñó de un rojo vivo. Luego, levanté la cabeza. Busqué la mirada de Carlos. Él esperaba ver miedo. Esperaba ver a la anciana derrotada que él había fabricado. Pero lo que vio lo hizo retroceder un paso. Yo estaba sonriendo. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa fría. Una sonrisa quirúrgica. La misma sonrisa que yo ponía hace 30 años cuando encontraba un desfalco millonario en los libros de contabilidad de los cárteles más peligrosos del país. Nadie en ese salón sabía quién era yo en realidad. Para ellos, yo era Elena, la pobre viejita. Nadie sabía que fui la mejor contadora forense de la ciudad. Nadie sabía que durante estos 2 años de infierno, mientras él me humillaba, yo había estado recopilando cada número, cada factura falsa, cada movimiento sucio. Yo sabía que él robaba a sus socios. Yo sabía que él lavaba dinero. Yo sabía que él golpeaba a Sofía. Y sabía que mañana, a primera hora, planeaba encerrarme en un asilo público de mala muerte para meter a su amante en mi antigua casa. Carlos me miró con horror. Algo en mi expresión le dijo que había cometido el peor error de su vida. Un escalofrío visible recorrió su espalda. Con movimientos pausados, ignorando el dolor punzante en mi mandíbula, metí la mano en mi bolso. No saqué pañuelos, no saqué medicinas, saqué mi teléfono celular, marqué un número, solo uno. Todos me miraban. Los 300 invitados, los meseros, los músicos y mi hijo, nadie se atrevía a moverse. Llevé el teléfono a mi oído, pero hablé cerca del micrófono que había caído al suelo junto a mí. Mi voz, aunque baja, se amplificó por todo el salón, clara y terrible como una sentencia divina. Hablé con mi antiguo asistente, el hombre que ahora controlaba el sistema de audio y video de este evento, el único que sabía la verdad. Dije 5 palabras, solo 5 palabras que cambiarían el destino de todos los presentes. Dios perdona, yo no. Esas 5 palabras, Dios perdona, yo no, quedaron flotando en el aire como una neblina tóxica. Por un segundo, nadie se movió, ni siquiera Carlos. Se quedó allí parado, con la mano todavía levantada, como una estatua de la vergüenza. Pero el shock duró poco. Mi hijo, siempre rápido para salvar su propio pellejo, reaccionó. Su cara se transformó. El miedo dio paso a una furia ciega. Seguridad,
gritó, y su voz se quebró como la de un adolescente asustado. «Saquen a esta loca de aquí. Llévensela al cuarto de servicio. Ahora». 2 gorilas en traje negro aparecieron de la nada. Eran hombres enormes, con manos como palas. Me agarraron de los brazos. No fueron amables. Sentí cómo sus dedos se clavaban en mi carne flácida, justo donde ya tenía moretones de agarrar las bolsas del mandado. Me arrastraron. Mis pies apenas tocaban el suelo. Mientras me llevaban hacia la salida de servicio, giré la cabeza. Busqué desesperadamente una mirada, un gesto. Alguien. Ahí estaban. La crema innata de la sociedad mexicana. Socios comerciales, políticos, amigos de la familia, gente que ha comido en mi mesa, gente a la que he tejido chambritas para sus nietos. Los miré a los ojos, uno por uno. Buscaba un poco de humanidad. Buscaba a alguien que se levantara y dijera: «Basta, esto no está bien, es tu madre». Pero nadie se movió. El señor Ramírez, el banquero, miró fijamente su copa de vino. La señora López, que siempre me saludaba con un beso falso en el aire, se volteó para ajustarse el collar de perlas. Cobardes, todos ellos. El silencio de esa sala me dolió más que los golpes de Carlos. Era el silencio de la complicidad. En ese momento entendí que, para ellos, yo no era una persona, era un estorbo, un mueble viejo y roto que afeaba la fiesta. Solo vi un par de ojos llenos de lágrimas. Sofía, mi nuera, estaba agarrada al mantel de la mesa principal, temblando. Se llevó una mano al vientre, protegiendo a mi nieto. Quiso levantarse, quiso gritar, pero vi el terror en su rostro. Si ella hablaba, Carlos la destrozaría a ella también. Le sostuve la mirada por un segundo. Con mis ojos le dije: «Quédate quieta, mija. No hagas nada. Todavía no». Y entonces, los guardias me empujaron a través de las puertas batientes de la cocina. El ruido de la fiesta se apagó de golpe. El olor a perfume caro desapareció, reemplazado por el olor a grasa y jabón industrial. Me soltaron en el pasillo frío. Me dejaron caer como si fuera una bolsa de basura. Me quedé allí, tirada en el suelo de linóleo. Me dolía la quijada, me dolía el alma, y mientras miraba las luces blancas y frías del techo, mi mente viajó atrás en el tiempo. No siempre fui esta piltrafa que acaban de tirar al suelo. Recordé el día exacto en que firmé mi propia sentencia. Hace 777 días. Recordé mi casa en la colonia Narvarte. Esa casa vieja, con sus techos altos y el árbol de jacaranda en la entrada que tiraba flores moradas cada primavera. Esa casa que mi esposo, que en paz descanse, construyó ladrillo a ladrillo para nosotros. Recordé a Carlos sentado en mi sala, tomando café, con esa sonrisa encantadora que heredó de su padre. «Mamá, vende la casa», me dijo, tomándome las manos. «Estás sola aquí. Es peligroso, es muy grande para ti. Vende todo y vente a vivir conmigo a la mansión. Vivirás como una reina. Yo te voy a cuidar. Te lo prometo por la memoria de papá». Yo le creí. Dios mío, qué tonta fui. Le creí porque quería creerle. Porque la soledad de la vejez es mala consejera. Porque una madre siempre quiere pensar lo mejor de su hijo. Vendí la casa, vendí los muebles, vendí hasta los recuerdos. Le entregué el cheque con todo el dinero, millones de pesos, todo para invertir en su empresa, todo para su gran futuro. Pensé que estaba comprando paz y amor familiar. No sabía que estaba pagando la entrada a mi propio infierno. La promesa de vivir como una reina duró exactamente lo que tardó en cobrarse el cheque. Al tercer día de mudarme a su mansión en Lomas de Chapultepec, la realidad me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Recuerdo esa mañana perfectamente. Eran las 9. Yo bajé a la cocina, esperando encontrar el desayuno listo, como Carlos me había prometido. Él estaba allí, tomando un espresso, revisando su tablet. Levantó la vista y me miró con fastidio. «¿Qué haces levantada tan tarde?», me preguntó, sin siquiera decir buenos días. «¿Tarde? Son las 9, hijo», respondí, confundida. «Aquí no es un hotel, mamá», dijo él con voz seca. «Despedí a la muchacha de servicio ayer. Costaba mucho dinero, y tú estás aquí todo el día sin hacer nada. Necesito que planches mis camisas, y el desayuno de mañana lo quiero a las 7 en punto». Me quedé helada. Así empezó mi nueva vida. Dejé de ser Elena, la madre respetada. Me convertí en la criada gratuita. Durante 2 años, mi rutina ha sido la misma.
Despertar a las 4 de la mañana, cuando todavía está oscuro y el suelo de mármol está tan frío que me duelen los huesos por la artritis. Bajar a la cocina en silencio, como un fantasma, para no despertar al señor de la casa. Exprimir naranjas frescas, porque el señor no toma jugo de caja. Preparar chilaquiles verdes, con la salsa recién hecha, porque si está fría me tira el plato al fregadero. Luego, limpiar. Limpiar una casa de 5 habitaciones y 6 baños, yo sola. A mis 65 años, Carlos me prohibió sentarme en la sala principal. Dijo que mis vestidos viejos desentonaban con la decoración minimalista italiana. Dijo que yo estorbaba, pero lo peor no era el trabajo físico. Mi cuerpo aguanta. Soy mujer de trabajo. Lo peor eran las palabras que cortan más profundo que un cuchillo. Recuerdo una cena, hace 3 meses. Carlos tenía invitados importantes. Sirvieron filete miñón y vino tinto de reserva. Yo estaba en la cocina, terminando de lavar las ollas. Tenía hambre, mucha hambre. Me acerqué a la puerta del comedor, esperando que me llamaran para sentarme, o al menos para darme un plato. Carlos entró a la cocina, cerrando la puerta tras de sí, para que nadie nos viera. Traía un plato en la mano. «Ten», me dijo, dejándolo sobre la mesa de aluminio donde picamos la verdura. Miré el plato. Eran las sobras, un poco de arroz frío y los bordes del filete que los invitados no se habían comido, bañados en salsa seca. «¿No voy a cenar con ustedes?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «No, mamá», respondió él, sirviéndose más vino. «Tú ya estás vieja. Comer carne pesada en la noche te hace daño. Esto es mejor para tu digestión. Además, no tienes ropa adecuada para salir. Mejor quédate aquí y no hagas ruido». Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, con el plato de sobras y mis lágrimas saladas como único condimento. Comí. Comí porque tenía que sobrevivir. Comí tragándome mi orgullo bocado a bocado. Y luego estaba el olor, esa obsesión enfermiza que tenía con mi olor. Cada vez que sus amigos ricos venían a la casa, Carlos entraba a mi cuarto media hora antes. Traía un bote de desodorante ambiental, de esos que huelen a lavanda química barata. «Ponte de pie», me ordenaba, y empezaba a rociarme. Me rociaba la ropa, el pelo, el cuello, como si yo fuera una plaga, como si fuera un insecto sucio. «Hueles a viejo, mamá», decía, arrugando la nariz con asco. «Hueles a naftalina y a muerte. No quiero que mis socios huelan tu miseria. Quédate en tu cuarto y no salgas hasta que se vayan». Me dejaba allí, empapada en ese perfume barato, tosiendo, sintiéndome la cosa más pequeña y asquerosa del mundo. ¿Por qué aguanté?, se preguntarán. Porque soy mexicana. Porque nos enseñaron que la madre es sacrificio. Porque nos enseñaron que los trapos sucios se lavan en casa. Porque pensaba que si aguantaba un poco más, si me esforzaba más, mi hijo volvería a quererme. Qué equivocada estaba. El amor no se mendiga, y el respeto no se compra con silencio. Durante 777 días fui invisible. Fui un trapo de piso. Fui un estorbo. Hasta esta noche. Esta noche, mientras me arrastraban por el pasillo, recordé cada camisa planchada, cada plato de sobras, cada rociada de desodorante, y supe que la cuenta estaba saldada. Se acabó la Elena sumisa. Se acabó la madre abnegada. Ahora van a conocer a la otra Elena. Pausa dramática. Díganme algo, con la mano en el corazón. ¿Alguna vez han dado todo por un hijo, hasta quedarse vacíos, y solo han recibido desprecio a cambio? ¿Hay alguien ahí afuera, escuchando esto, que tenga que pedir permiso para comer en su propia casa? ¿Alguien que tenga que mirar la cara de sus hijos para saber si hoy va a ser un buen día o un infierno? Si saben de lo que hablo, si sienten ese dolor en el pecho ahora mismo, por favor, dejen un comentario que diga, «Yo entiendo», o un corazón. No me dejen sola en esto. No dejen que el silencio los mate como casi me mata a mí. Dicen que el hábito hace al monje. Pero yo digo que 30 años persiguiendo criminales de cuello blanco no se borran con un delantal de cocina. Todo cambió una noche de martes. Carlos había salido a una reunión de negocios, esas que terminaban a las 3 de la mañana con olor a tabaco y licor. Me ordenó limpiar su despacho personal antes de que regresara. «Nadie entra ahí, solo tú, porque eres inofensiva», me dijo antes de salir. Inofensiva. Esa palabra rebotó en mi cabeza mientras vaciaba su papelera de caoba. Fue entonces cuando lo vi.
En el fondo del cesto brillaban unos trozos de papel. No eran basura normal. Eran tiras de documentos triturados a mano, como si alguien hubiera tenido prisa y mucha rabia. Mi corazón dio un vuelco. No el corazón de madre, sino el corazón de la contadora forense Elena. Ese instinto que me decía que donde hay humo, hay un incendio forestal. Saqué los pedazos. Me senté en el suelo, bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio, y empecé a armar el rompecabezas, pieza por pieza, con cinta adhesiva y una paciencia infinita. Mis manos, que horas antes fregaban pisos, ahora se movían con la precisión de un cirujano. Cuando terminé de pegar la última tira, sentí un frío mortal en el estómago. No era una carta de amor, era un estado de cuenta de una empresa fantasma en las Islas Caimán. Mis ojos recorrieron los números. $50,000, $100,000, $200,000. Las fechas coincidían perfectamente con los días en que Carlos le decía a Sofía que no había dinero para comprar la cuna del bebé. Coincidían con los días en que me gritaba por gastar 20 pesos de más en el mercado. Ahí estaba la verdad, pegada con cinta adhesiva. Mi hijo no era un empresario exitoso sufriendo por la economía. Era un ladrón. Estaba desviando fondos de los inversionistas. Estaba falsificando las firmas de sus socios. Y lo peor de todo, estaba usando ese dinero para pagar deudas de juego y mantener un departamento de lujo en la zona de Polanco. Busqué más. Encendí su computadora. La contraseña fue ridículamente fácil. Su propia fecha de cumpleaños. El ego de este hombre no tenía límites. Lo que encontré fue una cloaca. Facturas falsas de proveedores que no existían. Pagos mensuales a una joyería de alto nivel, mientras su esposa usaba bisutería barata. Y un plan detallado, en un correo electrónico borrador, para declarar la empresa en quiebra y huir del país. Me quedé paralizada frente a la pantalla. La duda me asaltó como un ladrón en la noche. Es mi hijo, es la sangre de mi sangre. Si denuncio esto, irá a la cárcel por años. Destruiré su vida. ¿Debía callar? ¿Debía quemar los papeles y seguir siendo la sirvienta ciega? Casi lo hago. Casi cierro la computadora por miedo a perderlo. Pero el destino, o tal vez Dios, tenía otros planes para esa noche. Cerré el despacho y subí las escaleras con el alma en un hilo. Iba a mi cuarto, intentando procesar que mi hijo era un delincuente. Pero al pasar por la habitación principal, escuché voces. Carlos había regresado antes de tiempo, y no estaba solo. Estaba con Sofía. La puerta estaba entreabierta. Me detuve en la penumbra del pasillo. «Carlos, ¿a qué huele tu camisa?», preguntó Sofía. Su voz temblaba. «Es el mismo perfume de la otra vez. ¿Quién es ella?». La respuesta de mi hijo fue una risa cruel. Una risa que me heló la sangre. «¿Y a ti qué te importa? Inútil», le contestó él, arrastrando las palabras. «Estaba borracho. Otra vez. Me importa porque soy tu esposa. Porque voy a tener a tu hijo», dijo ella, sollozando. Me asomé con cuidado. Lo que vi se me quedará grabado en la retina hasta el día que me muera. Carlos agarró a Sofía del brazo y la empujó contra el armario. Ella se protegió el vientre instintivamente. «Cállate», gritó él. «Me tienes harto con tus quejas. Deberías agradecerme que te mantengo, muerta de hambre». Sofía intentó alejarse. «Por favor, Carlos, el bebé. Me importa una mierda el bebé». Y entonces sucedió. El monstruo levantó la pierna. Vi su zapato de diseño italiano volar hacia el cuerpo de mi nuera. El sonido fue seco, sordo. Fue el sonido de la brutalidad pura impactando contra la inocencia. Él la pateó. La pateó en el costado, rozando su vientre abultado. Sofía cayó al suelo, gritando de dolor, hecha un ovillo. Mi instinto de madre leona rugió dentro de mí. Quise entrar. Quise romperle una botella en la cabeza a ese cobarde. Quise matarlo con mis propias manos. Mis pies se movieron para cruzar la puerta. Pero me detuve. Me congelé en el marco de la puerta, oculta por las sombras. Si entraba ahora, ¿qué pasaría? Él nos golpearía a las dos. O peor, nos echaría a la calle esa misma noche. Sin dinero, sin casa, y lo más importante, sin pruebas. Si yo intervenía ahora, sería su palabra contra la de dos mujeres locas. Él tenía el dinero, los abogados y el poder. Nos quitaría al bebé en cuanto naciera. Sofía perdería a su hijo. Yo perdería a mi nieto. No podía permitirme el lujo de la reacción emocional.
Necesitaba el arma definitiva. Con las manos temblando violentamente, saqué mi celular del bolsillo del delantal. Me escondí dentro del armario de blancos que estaba en el pasillo, dejando solo una rendija abierta. Me tapé la boca con la mano izquierda, mordiendo mis propios dedos para no gritar. Sentí el sabor de mi propia piel, pero no solté. Las lágrimas me corrían por la cara como ríos de lava, quemándome las mejillas. Con la mano derecha, levanté el teléfono. Presioné el botón rojo. Grabar. La pantalla capturó la escena dantesca. Grabé a mi hijo insultando a su esposa embarazada en el suelo. Grabé cómo le escupía. Grabé sus amenazas. Si le dices a alguien, te mato. Te mato y nadie encontrará tu cuerpo. Cada segundo de ese video era una puñalada en mi corazón. Estaba grabando la muerte de mi hijo, porque el hombre que estaba ahí ya no era Carlos, era una bestia, y las bestias deben ser enjauladas. Sofía lloraba en el suelo, sola, sin saber que yo estaba a 3 metros, siendo testigo de su calvario. Perdóname, hija, susurré en mi mente, ahogando un sollozo. Perdóname por no salvarte hoy, pero te juro por mi vida que te voy a salvar para siempre. Cuando Carlos finalmente salió de la habitación, dando un portazo, dejé de grabar. Guardé el video. Me quedé en ese armario oscuro durante 1 hora, temblando, escuchando el llanto roto de mi nuera al otro lado de la pared. Esa noche, algo murió dentro de mí. La Elena que perdonaba todo murió en ese armario. Me sequé las lágrimas. Ya no había dudas. Ya no había conflicto interno. Mi hijo tenía que pagar, y yo iba a ser quien le presentara la factura. A partir de esa noche, la mansión dejó de ser mi hogar. Se convirtió en mi zona de operaciones, y yo dejé de ser la madre sufrida para convertirme en la mejor actriz que México ha visto jamás. Si Carlos quería una vieja senil, yo le daría una vieja senil digna de un premio Oscar. Empecé la operación hormiga. Durante el día, mi papel era impecable. Tiraba la sal en la mesa a propósito. Preguntaba la misma cosa 5 veces en 1 hora. ¿Qué hora es, hijo? ¿Ya comiste, hijo? ¿Quién es esa mujer, hijo? Lo hacía hasta que él bufaba de desesperación y se ponía los audífonos para ignorarme. Esa era mi meta, volverme invisible a través del fastidio. Cuando alguien te considera tonta, deja de cuidarse de ti. Pero cuando la casa quedaba en silencio, la vieja Elena desaparecía. Con los pocos pesos que logré sacar vendiendo mis anillos de oro en el mercado de la colonia, compré mi arsenal. No fui a tiendas grandes, fui a la Plaza de la Tecnología, donde nadie hace preguntas. Compré una grabadora de voz del tamaño de un botón, la pegué con chicle bajo la mesa de mármol del comedor, justo donde Carlos se sentaba a negociar sus sobornos con políticos corruptos. Compré una cámara estenopeica, tan pequeña como la cabeza de un alfiler. ¿Saben dónde la escondí? En el ojo de un oso de peluche que compré para mi futuro nieto. Dejé el oso en la repisa de la sala, mirando hacia el sofá. Nadie sospecha de un oso de peluche. Cada noche, mientras Carlos dormía la borrachera o estaba con su amante, yo bajaba de puntillas. Mi artritis dolía, pero la adrenalina era el mejor analgésico. Recuperaba las grabaciones. Transcribía cada palabra en mi libreta negra, fecha, hora, monto del soborno, nombres de los involucrados, pero necesitaba ayuda externa. Yo estaba presa en esa casa. Ahí entró Roberto, mi antiguo asistente contable, el único hombre honesto que quedó en esa empresa maldita. Nos veíamos los domingos en el parque. Cuando Carlos me dejaba salir a tomar el sol media hora, yo me sentaba en la banca, fingiendo darle de comer a las palomas. Roberto se sentaba al otro lado, leyendo el periódico. Sin mirarnos, yo deslizaba una memoria USB dentro de un tupper con galletas. «Toma, mijo», le decía, «cómetelas antes de que se enfríen». Roberto se llevaba la evidencia y la subía a una nube segura en Internet. Él era mi salvavidas. Él me confirmó que los números cuadraban con el desfalco fiscal. Teníamos a Carlos agarrado del cuello. Sin embargo, el destino es caprichoso, y casi todo se derrumba una tarde de lluvia. Recuerdo que era un jueves. Carlos me había dicho que no volvería hasta la noche. Yo aproveché para entrar a su despacho. Necesitaba copiar el disco duro de su laptop personal. Conecté mi cable. La barra de progreso en la pantalla avanzaba lento, muy lento. 20%, 50%, 80%.
Mi corazón latía tan fuerte que retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. 95%. De pronto, escuché el rugido del motor. Era el Ferrari de Carlos entrando al garaje. Había vuelto 3 horas antes. Entré en pánico. Mis manos empezaron a sudar frío. Si desconectaba el cable ahora, los datos se corromperían. Si lo dejaba, él me atraparía y me mataría allí mismo. Escuché sus pasos pesados en la escalera. Iba hablando por teléfono, gritando obscenidades. La barra llegó al 100%. Listo. Arranqué el cable y lo metí en mi sostén. Pero no tuve tiempo de apagar la pantalla. La luz azul iluminaba toda la habitación oscura. La perilla de la puerta giró. En una fracción de segundo, tomé una decisión de vida o muerte. No podía huir. Tenía que actuar. Agarré un trapo sucio que usaba para limpiar el polvo y lo tiré sobre el teclado. Me incliné sobre la computadora y empecé a presionar teclas a lo loco, con ambas manos, como si estuviera amasando pan. Carlos abrió la puerta de golpe. «¡Mamá!», rugió. «¿Qué demonios haces aquí?». Me giré lentamente, poniendo mi mejor cara de confusión y miedo. «Ay, hijito», balbucé, con la voz temblorosa. Es que vi que la maquinita tenía polvo, mucho polvo, y quise limpiarla para ti, pero creo que le piqué a algo, porque hace luces raras». Carlos corrió hacia mí y me empujó violentamente. Casi caigo sobre el escritorio. Miró la pantalla. Yo había abierto 20 ventanas del navegador y borrado un documento de Word sin importancia. «Eres una estúpida», gritó, con la chararroya de ira. «Mira lo que hiciste. Casi borras mis archivos. ¿Cuántas veces te he dicho que no toques mis cosas?». Me encogí, haciéndome pequeña. «Perdón, hijo. Solo quería ayudar. Lárgate. Lárgate de mi vista antes de que te haga algo de lo que me arrepienta. Eres un animal. No sirves para nada». Salí del despacho llorando, pero no lloraba de miedo. Lloraba de alivio, lloraba de triunfo. Mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, con el disco duro lleno de pruebas calientes contra mi pecho, sonreí en la oscuridad. Me había llamado estúpida, me había llamado animal. Bendita sea su arrogancia. Su propio ego lo cegó. Creyó que yo era demasiado tonta para usar una computadora, y esa creencia fue su perdición. Ese insulto, estúpida, fue mi mejor escudo, fue el camuflaje perfecto. Y así pasaron los días, uno tras otro, hasta llegar al día 777. Hoy, regreso al presente, siento el frío del suelo del hotel en mis piernas. El sabor de la sangre en mi boca sigue ahí. Carlos me mira desde el escenario, creyendo que ha ganado, creyendo que sus guardias me van a tirar a la basura. Pero él no sabe que Roberto está en la cabina de sonido. Él no sabe que el oso de peluche lo vio todo. Él no sabe que la estúpida tiene el dedo puesto en el gatillo. Levanto la vista hacia la pantalla gigante de LED que hay detrás de él. 5, 4, 3. Mis 5 palabras ya fueron dichas. Dios perdona. Yo no. Ahora, es el turno de la verdad. El eco de mi sentencia aún vibraba en las paredes del salón, cuando el mundo de Carlos se vino abajo. Dios perdona. Yo no. En ese instante, las luces del candelabro central parpadearon. Hubo un zumbido eléctrico, grave y profundo, como si la misma sala estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, sucedió. La enorme pantalla LED que cubría el fondo del escenario, esa que minutos antes mostraba el logotipo dorado y brillante de la empresa de mi hijo, se fundió en negro. Un segundo de oscuridad total. De pronto, la imagen volvió. Pero ya no era oro. Ya no era glamour. Era una imagen granulada, en blanco y negro, con la fecha y hora marcadas en la esquina superior derecha. El sonido estalló en los altavoces con una claridad brutal. No era música clásica, no eran aplausos. Era la voz de Carlos, pero no la voz ensayada que usa en público. Era su voz real, la voz que usa cuando cree que nadie lo escucha. Mira nada más cuánto dinero, mi amor. Se escuchó en todo el hotel. Son los impuestos de este mes. Si los idiotas de Hacienda supieran que esto va directo a nuestra cuenta en Suiza. En la pantalla, se veía claramente a Carlos sentado en su despacho, con fajos de billetes sobre la mesa, riéndose mientras brindaba con una mujer que no era su esposa. El salón de baile se convirtió en una olla de presión a punto de explotar. 300 invitados se quedaron petrificados. Las copas se detuvieron a medio camino de las bocas. Los ojos se abrieron como platos.
Carlos, que estaba a unos metros de mí, se puso más pálido que un muerto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido al principio. Era como ver a un pez fuera del agua, boqueando, asfixiándose con su propia maldad. Pero el miedo duró poco. El instinto de supervivencia de la bestia se activó. ¡No! ¡Corten eso! El grito de Carlos fue tan agudo que lastimó los oídos. Se olvidó de su traje caro, se olvidó de su imagen. Se convirtió en un animal acorralado. Corrió hacia la mesa técnica que estaba al costado del escenario, donde mi fiel Roberto controlaba todo. Carlos saltaba y manoteaba como un loco. «Apágalo, imbécil. Apágalo o te mato». Llegó a la consola de sonido y empezó a golpear los botones con los puños cerrados. Tiró un monitor al suelo. El ruido del cristal rompiéndose se mezcló con el audio del video que seguía reproduciéndose implacable. En la pantalla, el Carlos virtual decía: «Mi madre es una carga. Ojalá se muera pronto para cobrar el seguro». En la vida real, el Carlos de carne y hueso se giró hacia el público, con el cabello desordenado y los ojos inyectados en sangre. Parecía poseído. «Es mentira», gritó, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «Es falso. Todo es falso». Miró a los socios, a los inversionistas, buscando aliados, pero solo encontró miradas de asco. «Ustedes saben que ahora existe la tecnología. Es inteligencia artificial. Es un montaje». Nadie le creyó. La desesperación en su voz lo delataba. «Mi madre está loca», siguió gritando, escupiendo saliva. «Ella contrató a alguien para hacer esto. Tiene demencia senil. No le crean a una vieja loca. ¿Pueden creerlo?». Con la evidencia de sus crímenes proyectada en una pantalla de 10 metros, con su propia voz confesando fraudes, todavía tuvo la audacia, la cobardía infinita, de culparme a mí, de usar mi supuesta locura como escudo. La indignación en el salón dejó de ser un murmullo. Se convirtió en un rugido. La gente empezó a levantarse. Escuché la palabra monstruo susurrada en varias mesas. Carlos se dio cuenta de que nadie compraba su mentira. Se dio cuenta de que el control remoto no funcionaba. Se dio cuenta de que Roberto había bloqueado el sistema y que el video no se detendría. Se sintió impotente. Y un hombre como Carlos, cuando se siente impotente, solo sabe hacer una cosa: destruir. Se giró lentamente hacia mí. Yo seguía allí, en el centro del escenario, sentada sobre mis talones, con el pañuelo ensangrentado en la mano. No me moví, no retrocedí. Lo miré a los ojos, y lo que vi en ellos ya no era humano. Era odio puro. Era el deseo de aniquilar lo que le estorbaba. «Tú», rugió. Fue un sonido gutural, profundo, que salió de sus entrañas. «Maldita vieja, arruinaste todo». Y entonces corrió hacia mí. Ya no le importaban los testigos, ya no le importaba la cárcel. Solo quería callarme, solo quería borrar mi sonrisa. Vi cómo cerraba el puño derecho. Vi cómo los tendones de su cuello se tensaban. Iba a golpearme, y esta vez no iba a ser una bofetada. Iba a ser un golpe para matar. «Te voy a matar. Te voy a matar aquí mismo». El tiempo pareció detenerse. Vi a mi hijo, el bebé que amamanté, el niño al que enseñé a caminar, convertido en un verdugo que corría para destrozarme el cráneo. Cerré los ojos por un instante, no por miedo, sino por tristeza. Una tristeza infinita de madre. Acepté el golpe. Si mi muerte servía para encerrarlo para siempre, que así fuera. Pero el golpe nunca llegó. Justo cuando su puño estaba a centímetros de mi cara, una sombra negra se cruzó en su camino. ¡Bam! No fui yo quien cayó. Fue Carlos, el jefe de seguridad del señor Ramírez, el banquero más importante de la sala. Había saltado al escenario. Con un movimiento profesional de tacleada, embistió a Carlos y lo tiró al suelo. El impacto fue tremendo. Carlos golpeó la madera del escenario con la cara. «¡Suéltame! ¡Suéltame!». Carlos pataleaba, gritaba, mordía. Parecía un perro rabioso. 2 guardias más subieron corriendo y lo inmovilizaron. Le torcieron los brazos a la espalda y presionaron su cara contra el piso, justo donde minutos antes había caído mi propia sangre. El salón era un caos. Las señoras gritaban, los hombres llamaban a la policía, pero yo sentí una paz extraña. Me puse de pie, despacio. Me dolían las rodillas, me dolía el labio roto, pero me sentía más ligera que nunca.
Miré hacia abajo. Ahí estaba él, el gran empresario, el hombre del año, tirado en el suelo, con el traje sucio, siendo sometido por la fuerza bruta. Él levantó la cara, roja y sudorosa, y me miró. Ya no había furia, había miedo, y mientras él jadeaba, intentando respirar, el video detrás de nosotros seguía corriendo. La voz del Carlos virtual llenó el silencio incómodo que se formó de repente. En la pantalla, él decía: en cuanto esa vieja firme los papeles, la voy a mandar al asilo más barato que encuentre. Que se pudra ahí sola. La realidad y la pantalla se fusionaron. El contraste era perfecto. El hijo que quería que yo me pudriera, ahora estaba pudriéndose frente a todos. Me acerqué un paso a él, solo uno. Lo miré desde arriba, no con odio, sino con la frialdad de un juez que acaba de dictar sentencia. Él intentó hablar, intentó insultarme de nuevo, pero el guardia le apretó más el brazo y solo pudo soltar un gemido de dolor. Pausa larga y emotiva. El tono de voz cambia a uno íntimo y doloroso. Queridos amigos, ver a un hijo caer es duro, pero ver a un hijo intentar matarte con sus propias manos, eso es algo que te rompe por dentro de una forma que no tiene nombre. Sentí como mi corazón se partía en 1000 pedazos, no por el miedo a morir, sino por el dolor de haber dado vida a alguien que se convirtió en esto. Yo sé que esta historia es fuerte, sé que es difícil de escuchar, pero necesito saber que no estoy sola en este escenario. Necesito saber que hay alguien ahí, al otro lado, sosteniendo mi mano en la distancia. Si han llegado hasta aquí, si sienten mi dolor y mi coraje, les pido un favor pequeño. Por favor, escriban el número 1 en los comentarios. Solo eso. Un número 1. Para mí, ese número significa que están conmigo. Significa que somos una legión de madres y padres que no se rinden. Su apoyo es la fuerza que necesito para contarles el final. Porque lo que viene ahora, el video completo de 16 minutos, es la prueba definitiva que nadie esperaba. Con Carlos inmovilizado en el suelo, con la cara aplastada contra la madera, el salón se convirtió en una sala de cine macabra. Nadie se atrevía a respirar. Nadie se atrevía a irse. Era como si una fuerza invisible los obligara a ser testigos de la podredumbre que se escondía detrás de los trajes de seda y las sonrisas de comercial. El video seguía corriendo, implacable. Durante 16 minutos, el silencio en ese hotel de 5 estrellas fue más pesado que una lápida de cemento. Minuto 4. En la pantalla apareció una hoja de Excel. Era una de las que yo había recuperado aquella noche de tormenta. La cámara del video hizo un acercamiento brutal a los números. Se escuchaba la voz de Carlos, fanfarroneando con su contador. «Mira esto», dijo la voz en off. «Le cobramos al señor Ramírez 3 millones por materiales de construcción de primera, pero compramos basura china por 200,000 pesos. La diferencia es para mis vacaciones en Cancún. El viejo Ramírez es tan idiota que ni cuenta se va a dar. En la vida real, busqué con la mirada al señor Ramírez. Estaba en la tercera fila. Su cara había pasado del asombro a una furia roja y venosa. Ramírez, el hombre que había financiado la carrera de mi hijo, el hombre que lo trataba como a un sobrino, acababa de descubrir que había estado alimentando a una víbora. Apretó su copa de vino con tanta fuerza que el cristal estalló en su mano, derramando el líquido rojo sobre el mantel blanco. Nadie se acercó a ayudarlo. Todos estaban hipnotizados por la pantalla. Minuto 8. El video cambió de escena. Ahora se veía la cocina de mi casa. La fecha marcaba un domingo de hace 2 meses. Carlos estaba hablando por teléfono con su amante. Se le veía relajado, tomándose mi café, el café que yo le había preparado. La conversación que resonó en los altavoces hizo que varias mujeres en el salón se llevaran las manos a la boca. «Ya falta poco, mi amor», decía Carlos en la pantalla, con una frialdad que helaba la sangre. «He estado revisando la póliza de seguro de vida de mi madre. Es una póliza vieja, de cuando mi papá vivía. Paga muy bien». Hubo una pausa en el audio. Se escuchó la risa de la mujer al otro lado de la línea. «Sí», continuó él, «solo necesito que la vieja se muera. A veces pienso en dejar de comprarle sus pastillas para la presión. Un infarto. Y listo. Con ese dinero nos vamos a Europa tú y yo, y dejamos a la gorda de Sofía y a su mocoso aquí botados». Un grito ahogado recorrió el salón. En México, la madre es sagrada. Puede ser un ladrón, puede ser un mentiroso,
pero desear la muerte de tu madre por dinero, eso es un pecado que ni el diablo perdona. Sentí las miradas de la gente clavándose en mí, pero ya no eran miradas de lástima. Ya no me veían como la pobre viejita loca, me veían con horror. Imaginaban lo que debí sentir yo al escuchar a mi propio hijo planear mi muerte para irse de vacaciones. Vi a la señora López, la que me había ignorado antes, persignarse frenéticamente. Carlos, desde el suelo, soltó un gemido ahogado. Intentó levantar la cabeza, tal vez para negar, tal vez para suplicar, pero el guardia le puso la rodilla en la espalda para que siguiera mirando, para que viera su propia alma negra reflejada en píxeles gigantes. Minuto 12. Llegó el momento cumbre, la escena del armario. La imagen era oscura al principio, grabada desde la rendija de la puerta, pero el audio era perfecto, demasiado perfecto. Se escuchó el sonido de la bofetada. ¡Pum! Se escuchó el llanto de Sofía. Por favor, Carlos, el bebé. Y luego, se vio la patada. Aunque la imagen estaba un poco movida, se vio claramente la pierna de Carlos impactando contra el cuerpo de una mujer embarazada. El salón entero soltó un gemido de dolor físico, como si todos hubieran recibido el golpe al mismo tiempo. «¡Bestia!», gritó alguien desde el fondo. «¡Poco hombre!», gritó otro. La indignación estalló. Ya no era un público elegante, era una turba furiosa. Hombres de negocios, que minutos antes aplaudían a Carlos, ahora se ponían de pie, aflojándose las corbatas, con ganas de subir al escenario y terminar lo que yo había empezado. Miré hacia la mesa donde estaba Sofía. Mi nuera ya no temblaba. Estaba sentada, con la espalda recta, llorando. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de lluvia después de una sequía larga. Se estaba limpiando la cara, quitándose el maquillaje corrido, quitándose la vergüenza. Me miró a los ojos, y en esa mirada vi gratitud infinita. Ella sabía que yo había guardado ese video no para humillarla, sino para liberarla. Sabía que con esa prueba pública, ningún juez en este país le daría la custodia a Carlos. Ella y mi nieto eran libres. Minuto 16. El final. El video terminó con una pantalla negra y una sola frase escrita en letras blancas, que yo misma había editado. La verdad siempre sale a la luz. El silencio volvió, pero ahora era un silencio eléctrico, cargado de justicia. Entonces, sucedió algo que no estaba en mi guión, pero que fue el broche de oro de esta noche. En la primera fila, se levantó don Rogelio. Don Rogelio es el empresario más grande del norte del país. Un hombre de 70 años, de esos que todavía usan sombrero y cumplen su palabra con un apretón de manos. Era el socio mayoritario de Carlos, el pez gordo que mi hijo había tardado años en pescar. Don Rogelio caminó despacio hacia el escenario. El sonido de sus botas resonó en la madera. Se paró justo frente a donde Carlos estaba tirado, sometido por los guardias. Carlos levantó la vista, con los ojos llorosos, buscando una pizca de piedad en su mentor. «Don Rogelio», susurró, con la voz rota. «Déjeme explicarle». Don Rogelio lo miró como se mira a una cucaracha antes de pisarla. Con una calma impresionante, el viejo se aclaró la garganta y escupió. Un escupitajo denso cayó al suelo, a centímetros de la cara de mi hijo. «Hago negocios con tiburones», dijo don Rogelio, con una voz grave que no necesitó micrófono. «Hago negocios con gente dura, pero en mi vida, escúchame bien, basura, en mi vida hago tratos con un hombre que golpea a la mujer que le dio la vida y a la mujer que le dará un hijo». El viejo se ajustó el sombrero. «Estás muerto en esta ciudad, Carlos, muerto». Don Rogelio se dio media vuelta y salió del salón sin mirar atrás. Fue la señal. Como si se hubiera roto un dique. Los 300 invitados empezaron a moverse. Nadie se despidió. Nadie terminó su cena. Agarraron sus bolsos, sus abrigos, y empezaron a salir en masa. Escuché los comentarios mientras pasaban cerca del escenario. «¡Qué asco de tipo! Pobre señora Elena. Hay que cancelar los contratos mañana mismo». En cuestión de minutos, el gran salón, decorado con flores caras y luces de neón, se quedó casi vacío. Solo quedaban los meseros, que miraban asustados desde las esquinas. Quedaba Sofía, abrazando su vientre. Quedaba yo, de pie, intacta. Y quedaba Carlos, tirado en el suelo, rodeado de los escombros de su imperio de mentiras. Ya no había aplausos.
Ya no había admiración. Solo quedaba el zumbido de los aires acondicionados y el sonido patético de los sollozos de un hombre que acababa de perderlo todo. Sus socios se habían ido. Su reputación estaba en el lodo. Pero faltaba lo más importante. Escuché sirenas a lo lejos, cada vez más cerca. Yo no llamé a la policía esta noche. La había llamado hace 3 días. Les entregué una copia certificada de todo. Les dije, vengan al hotel a las 10 de la noche. Ahí encontrarán al culpable con las manos en la masa. Las puertas principales se abrieron de golpe. Las luces azules y rojas de las torretas iluminaron el vestíbulo. Llegó la hora de pagar la cuenta, hijo. Y créeme, no te va a alcanzar la vida para saldarla. Las puertas batientes del salón se abrieron de par en par. No fue una entrada discreta, fue una invasión. Una docena de agentes de la policía económica, con sus chalecos tácticos y armas al cinto, entraron marcando el paso. El sonido de sus botas militares golpeando el mármol resonó como un redoble de tambores fúnebres. Yo los había estado esperando. Hace 3 días, cuando entregué la carpeta azul al comandante Jiménez, él me prometió que no tendrían piedad, y cumplió su palabra. Los guardias de seguridad privada, esos gorilas que minutos antes obedecían a Carlos, dieron un paso atrás. Sabían que su autoridad de juguete terminaba donde empezaba la ley de verdad. Soltaron a mi hijo y levantaron las manos. Carlos se quedó allí, arrodillado en el centro del escenario, con el traje desgarrado y el labio partido por el golpe contra el suelo. Un agente alto, con rostro de piedra, se acercó a él. No hubo saludos, no hubo cortesías. Carlos Mendoza, dijo el oficial con voz metálica, queda detenido por fraude fiscal, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tiene derecho a guardar silencio. Y entonces se escuchó el sonido. Ese sonido que he soñado durante 777 noches. Clic-clac. El acero frío de las esposas se cerró alrededor de las muñecas de mi hijo. Ese clic fue el punto final de su carrera. Fue el cierre de la caja fuerte donde escondía sus secretos. Al sentir el metal apretando su piel, la realidad golpeó a Carlos como un tren de carga. El alcohol se le bajó de golpe. La soberbia se evaporó. Miró las esposas, miró a los policías, y luego me miró a mí. Sus ojos, esos ojos negros que heredó de su padre, se llenaron de un terror infantil. Ya no era el tiburón de los negocios, ya no era el macho alfa que golpeaba mujeres. De repente, se convirtió en un niño asustado de 5 años que acaba de romper el jarrón favorito de la abuela. ¡Mamá!, gritó. Se arrastró sobre sus rodillas hacia mí. Las esposas le impedían usar las manos para equilibrarse, así que avanzaba torpemente, como un gusano. Mamá, diles que paren, diles que es un error. Llegó hasta mis pies. Esos zapatos viejos y gastados que él tanto despreciaba, ahora eran su único altar. Intentó abrazar mis piernas con sus brazos atados. Pegó su cara sudorosa y sucia contra mi falda. Jefecita, por favor, sollozó, usando esa palabra cariñosa que no usaba desde hacía años. Jefecita, soy tu hijo, soy tu Carlitos. No dejes que me lleven, me van a matar ahí dentro. Su llanto era ruidoso, patético, moco y lágrimas manchaban mi vestido. Retira la denuncia, mamá, suplicó, levantando la cara para mirarme. Diles que te confundiste, diles que estás enferma. Yo te perdono lo del video, te lo juro, te compro una casa nueva, te doy lo que quieras. Pero sácame de aquí. Me quedé inmóvil, mirando desde arriba a la criatura que salió de mi vientre. Era increíble. Incluso con las esposas puestas, incluso de rodillas, seguía intentando manipularme. Yo te perdono, dijo. Él me perdonaba a mí. Su arrogancia no tenía cura. El comandante Jiménez hizo un gesto a sus hombres para que se lo llevaran. Pero yo levanté una mano. Esperen, dije. El silencio volvió al salón, roto solo por los hipidos de Carlos. Me agaché lentamente. Mis articulaciones crujieron, pero no me importó. Quedé cara a cara con él. Carlos vio mi movimiento y sus ojos se iluminaron con una esperanza falsa. Creyó que había ganado. Creyó que la madre blanda, la madre que siempre tapaba sus desastres, había vuelto para salvarlo una vez más. Mamá, sabía que no me dejarías. Empezó a decir, sonriendo entre lágrimas. Saqué mi pañuelo. Ese mismo pañuelo que todavía tenía las manchas secas de mi propia sangre. Con una suavidad infinita,
Le limpié el sudor de la frente, le sequé las lágrimas de las mejillas, acomodé un mechón de pelo rebelde que le caía sobre los ojos. Fue el gesto más tierno del mundo, el gesto de una madre que despide a su hijo antes de un largo viaje. Él cerró los ojos, disfrutando del consuelo, esperando que el siguiente paso fuera el abrazo y el perdón. Pero no lo abracé. Con la misma suavidad, retiré sus manos esposadas de mis piernas. Me puse de pie, dejándolo solo en el suelo. Él abrió los ojos, confundido. «¿Mamá?» Lo miré con una tristeza profunda, pero seca. «Carlos», le dije, y mi voz fue suave, casi un susurro, pero retumbó con la fuerza de una sentencia divina. «Te he salvado durante 30 años, hijo. Te salvé cuando robaste en la escuela. Te salvé cuando chocaste el coche de tu padre. Te salvé cuando dejaste deudas de juego. Siempre limpié tu desorden. Siempre pagué tus platos rotos. Y mira en lo que te convertiste». Suspiré, soltando el aire que había contenido por 2 años. Un padre que salva a su hijo de las consecuencias no lo está amando, lo está destruyendo. Carlos negó con la cabeza, entrando en pánico de nuevo. «No me des lecciones ahora. Ayúdame». Me di la vuelta, dándole la espalda. «Ya no puedo ayudarte, Carlos», le dije, mirando hacia la salida donde brillaban las luces de las patrullas. «Te salvé tantas veces que te hice creer que eras intocable. Ese fue mi pecado. Y hoy pago mi penitencia entregándote». Giré la cabeza solo un poco para decirle la última frase. «Ahora, deja que la ley te enseñe lo que yo no supe enseñarte, que en esta vida todo se paga. Llévenselo», ordené. Los agentes no esperaron más. Lo agarraron de los brazos y lo levantaron en vilo. Carlos comenzó a gritar y a patalear. «Maldita vieja, te odio, te vas a arrepentir, eres una traidora». Sus insultos se mezclaron con el caos de la entrada. La prensa había llegado. Los buitres olieron la sangre. Al abrirse las puertas grandes del hotel, una tormenta de flashes iluminó la noche. Cientos de cámaras dispararon al mismo tiempo, cegando a todos. Vi la silueta de mi hijo, retorciéndose como un gusano, siendo arrastrado hacia la oscuridad de la furgoneta policial, iluminado por los destellos intermitentes de los fotógrafos. Vi cómo lo metían a empujones. Vi cómo se cerraba la puerta de metal con un golpe seco. ¡Bum! Y luego, las sirenas. El sonido agudo y lamentable de las sirenas alejándose por la avenida Reforma. Me quedé sola en el escenario. El salón estaba vacío, sucio, con copas rotas y sillas tiradas, los restos de una batalla campal. Mis piernas finalmente cedieron. Me senté en el borde del escenario, con los pies colgando hacia el vacío. No sentí alegría, no sentí esa euforia que dicen que se siente cuando ganas. Sentí un frío inmenso. Me abracé a mí misma, frotándome los brazos. Había hecho lo correcto. Había salvado a Sofía. Había salvado a mi nieto. Había hecho justicia. Pero, Dios mío, qué dolor tan grande es tener la razón. Miré mis manos vacías. Ya no tenía casa, ya no tenía dinero. Y acababa de enviar a mi único hijo al infierno. Pero entonces, desde la penumbra de la pista de baile, vi una figura acercarse. Era Sofía. Caminaba despacio, con una mano en la espalda y la otra en el vientre. No dijo nada, no hacía falta. Se sentó a mi lado en el escenario, apoyó su cabeza en mi hombro y me tomó la mano. Su mano estaba cálida. En ese calor, en ese pequeño contacto humano en medio de la desolación, supe que no había perdido todo. Había perdido un hijo podrido, pero había ganado una hija. Pausa larga. Sonido de respiración profunda. La justicia duele. Amigos, a veces, la medicina sabe más amarga que la enfermedad, pero es la única forma de curarse. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero nadie te dice que, a veces, la calma llega acompañada de la ruina total, y ¿saben qué? Bendita sea esa ruina. Los días que siguieron a la detención de Carlos fueron un torbellino, un huracán de abogados, policías y acreedores que devoraron lo que quedaba del imperio de mentiras de mi hijo. La empresa se declaró en quiebra. Las cuentas fueron congeladas. La mansión de Lomas de Chapultepec, ese mausoleo frío donde viví mi infierno, fue embargada por el banco. Nos dieron 24 horas para sacar nuestras cosas personales.
Recuerdo ver a los oficiales poniendo los sellos de clausurado en la puerta grande de roble. Esa cinta amarilla de plástico fue lo más bonito que había visto en años. No era una prohibición. Era una barrera que dejaba a los fantasmas encerrados. Sofía y yo salimos de ahí con 3 maletas y la ropa que traíamos puesta. Nada más. No teníamos a dónde ir. Los amigos de la alta sociedad, esos que bebían nuestro vino, no contestaron el teléfono. Pero Dios aprieta y no ahorca. Encontramos un pequeño departamento en la colonia Santa María la Ribera, un barrio popular, viejo, lleno de ruido y de gente trabajadora. El lugar es diminuto. Apenas tiene 2 recámaras y una cocinita donde si abres el refrigerador, tienes que salirte al pasillo. Las paredes son delgadas y se escucha cuando el vecino pone sus rancheras. Pero tiene algo que la mansión nunca tuvo. Tiene luz, tiene sol. La primera noche en nuestra nueva casa, no teníamos muebles. Dormimos en colchones inflables en el suelo. Tenía 65 pesos en la bolsa. Eso era todo nuestro capital. Fui a la tienda de la esquina. Compré medio kilo de tortillas calientes, de esas que vienen envueltas en papel de estraza, 3 elotes y un poco de queso fresco. Esa noche, preparé una sopa de elote. Sencilla, agua, granos de maíz y sal. Nos sentamos en el suelo de la sala vacía, con nuestros platos de plástico humeantes. Sofía me miró. Sus ojos ya no tenían ojeras. Su piel, antes gris por el miedo, empezaba a recuperar un tono rosado. Probó la sopa, cerró los ojos y suspiró. «Suegra», me dijo, con una sonrisa que le llegaba a las orejas. «Esta es la mejor cena que he tenido en mi vida». Yo me reí, una risa auténtica, que me salió del pecho y no de la garganta. «Es solo sopa de pobre, mija», le contesté. «No, Elena», respondió ella, negando con la cabeza. «Sabe a libertad». Comimos en silencio, disfrutando cada cucharada. Y entonces pasó algo curioso. Se escucharon pasos fuertes en el pasillo del edificio, unas botas pesadas subiendo la escalera. Pum, pum, pum. El cuerpo de Sofía se tensó automáticamente. Soltó la cuchara, se llevó las manos a la cabeza, como si esperara un golpe. Vi el terror volver a sus ojos por un segundo, el reflejo condicionado de 2 años de abuso. Yo también sentí el miedo. Ese frío en la espalda al pensar que Carlos iba a entrar por la puerta gritando. Pero los pasos siguieron de largo. Se detuvieron en el piso de arriba. Luego se escuchó una llave girar y una voz amable que gritaba: «Ya llegué, familia». Sofía y yo nos miramos. «No es él», susurré. «No es él», repitió ella. «Nunca más va a ser él». Esa noche, dormimos abrazadas en los colchones, durmiendo 8 horas seguidas por primera vez en 777 días. La vida empezó a acomodarse. No fue fácil, claro que no. A mi edad empezar de cero está en chino. Pero el hambre es canija y la dignidad es mucha. Desempolvé mis viejos libros de contabilidad. Puse un letrero hecho a mano en la papelería de la cuadra. Se hacen declaraciones de impuestos. Contadora experta. Precios justos. Al principio, nadie llamaba. Me veían vieja y desconfiaban. Pero luego, ayudé a don Pepe, el dueño de la tortillería, a arreglar un lío que tenía con Hacienda. Le ahorré una multa de 20,000 pesos. La voz se corrió. Ahora, la sala de mi departamento es mi oficina. Atiendo a las señoras que venden por catálogo, a los mecánicos, a los pequeños comerciantes. No gano millones. No uso trajes sastres. Cobro lo justo y a veces me pagan con canastas de fruta o con carne fresca. Pero es dinero limpio, dinero que no huele a sangre ni a miedo. Y Sofía. Ay, mi Sofía. Esa muchacha floreció. Dejó de ser la sombra asustada. Con su embarazo avanzado, empezó a dar clases de inglés en línea. Se compró una computadora usada y trabaja desde la mesa de la cocina. La veo reírse con sus alumnos. La veo acariciar su panza con amor, y no con angustia protectora. Y así, entre facturas y clases de inglés, llegó el día más esperado. Fue un martes de madrugada. Sofía me despertó con un grito ahogado. «Elena, ya viene». Corrimos al hospital público. No había suite privada, ni médicos exclusivos. Había enfermeras cansadas y salas de espera llenas. Pero había humanidad. Estuve con ella en el parto. Le sostuve la mano mientras empujaba.
Le sequé el sudor, tal como le sequé las lágrimas a mi hijo. Pero esta vez, el resultado fue vida, no muerte. Cuando escuché ese primer llanto, fuerte y vigoroso, sentí que mi propio corazón volvía a latir después de años de estar en pausa. La doctora puso al bebé en el pecho de Sofía. «Es una niña», dijo. «Una niña preciosa y grandota». Sofía lloraba y reía al mismo tiempo. Me miró, con la niña en brazos, buscando mi aprobación. «¿Cómo se va a llamar?», le pregunté, acariciando la cabecita húmeda de mi nieta. Sofía no lo dudó ni un segundo. Miró a la pequeña, que abría sus ojos curiosos al mundo, un mundo donde su padre no podría hacerle daño. «Se llama Libertad», dijo Sofía. «Libertad». El nombre resonó en la habitación blanca. No le pusimos el nombre de la abuela, ni el de una santa. Le pusimos el nombre de lo que nos costó tanta sangre conseguir: Libertad. Esa tarde, cargué a Libertad por primera vez. Pesaba casi 4 kilos. Olía a leche y a esperanza. La miré a los ojos y le hice una promesa silenciosa. Le prometí que nunca nadie la llamaría estúpida. Le prometí que nunca nadie le diría que no vale. Le prometí que su abuela, la vieja Elena, la contadora forense, la actriz, la guerrera, daría lo que le queda de vida para que ella fuera una mujer fuerte. Salí al pasillo del hospital para tomar un poco de aire. El sol estaba poniéndose sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y violeta. El ruido del tráfico me pareció música. Estábamos en la ruina financiera, sí. Vivíamos al día, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo éramos millonarias. Teníamos paz, teníamos amor y teníamos a Libertad. Sin embargo, para poder cerrar el libro de mi vida y dedicarme por completo a esta niña, me faltaba hacer una última cosa. Tenía una cuenta pendiente, una visita que había pospuesto durante un año entero. Necesitaba ver a Carlos una última vez, no por él, sino por mí, para cortar el cordón umbilical podrido que todavía nos unía. Mañana iré al reclusorio norte. Mañana veré a los ojos al hombre que intentó destruirme. Y mañana, finalmente, seré libre yo también. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas de la decisión que tomó ella? Si tú estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente? Comparte lo que piensas en los comentarios de verdad. Leo cada mensaje y tu voz importa aquí. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar un like, compartirla con alguien cercano y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, usando relatos para caminar contigo a través del tiempo y recuperar la paz y la fortaleza del alma.